Sí, Fernando, acaba de pasar el acto de la elección del llamado directorio legislativo y el informe presidencial. Pero ese acto del directorio legislativo, que reviste una solemnidad, que reviste una importancia, en esta ocasión fue bochornoso realmente, porque un acto que pudo haber sido relativamente corto se prolongó casi 12 o 13 horas en una situación que al final resultó verdaderamente incómoda y puso en cuestionamiento al presidente de la Asamblea Legislativa saliente, Antonio Álvarez. Sobre todo. Por supuesto. Y yo quisiera como que, no sé si hablamos un poco de eso por nuestros televidentes para que entiendan algunas cosas, porque a veces las cosas como se presentan al público y en la forma en que suceden, además son desgastantes para la imagen de los diputados, desgastantes para la imagen de la Asamblea Legislativa, de la política como concepto. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay que elegir un presidente de la Asamblea Legislativa. Obviamente se elige con acuerdos porque ningún partido tiene ahí la mayoría para elegirlo. Viene el Partido Liberación Nacional, acuerdan con un partido pequeño postular al actual presidente de la Asamblea Legislativa. Ese es un proceso desgastante en realidad durante todo el día, porque el Partido Acción Ciudadana había propuesto a su fundador, a don Otón. Al mediodía de ese día, en apariencia, estaban empatados literalmente con una ventaja aparente de Otón de 29-28 y maniobraron el presidente para seguir negociando, ¿verdad? Y en ese forcejeo ya se llevaron casi hasta las 8 de la noche para elegir al presidente, quebrando a Otón Solís, más allá de si me simpatiza uno o me simpatiza el otro. Pero hasta ahí, digamos, lo que iba evidenciando eran fisuras en los otros partidos, incluso en el Frente Amplio, que tratan de negociar con Otón Solís 6 puntos, donde no llegaron a acuerdos en los 6 puntos, habiéndose puesto de acuerdo tal vez en uno, pero era suficiente. Al final entran divididos a la votación y por la forma como votan, incluso el que es ahí sacerdote, Gerardo Vargas Varela, el barbuchín ese del Frente Amplio, ¿verdad? El José Martí Maicero. Termina votando por él, sabiendo que ese voto lo anulan y anulado se le suma a Gonzalo, que era, digamos, lo opuesto totalmente del Frente Amplio. Es decir, ellos tenían claro eso y votaron conscientemente de esa forma, algunos diputados de ese partido por eso, pero además eso es la parte, digamos, de esa salida del presidente. Pero después viene una segunda elección que es la de vicepresidenta del Congreso. Esto fue peor todavía. Sí, claro. Porque postulan 2 diputadas, 2 jóvenes diputadas, las 2 más jóvenes diputadas, ¿verdad? Una llamada Silvia, la otra Natalia. Una tiene 29 años y la otra 33. La de 29 años, por constitución política, no puede ni siquiera concursar porque para ser vicepresidenta del Congreso se requieren los mismos requisitos que debe tener el presidente del Congreso, que son los mismos que debe tener el presidente de la República, porque pueden sucederlo, pueden ocupar ese puesto, y ahí se requiere 30 años, establecido así por la Constitución política. Entonces, presentan una candidata de 29 años, que lo saben porque ese día incluso la Asamblea Legislativa edita un folleto de historia de la Asamblea Legislativa que trae la historia de cada diputado con edad y toda la cosa, de manera que sabían que estaban postulando una persona que no tenía los requisitos, que en su condición de candidata su postulación era nula, como dicen los abogados, a veces nula de toda nulidad, y que en el procedimiento legislativo de ese tipo de votaciones, los votos en blanco y los votos nulos se le suman
al candidato que tenga mayor cantidad de votos. Entonces, cuando se produce la votación de vicepresidentes, gana Silvia, que es la que tiene 29 años, contra Natalia, que tiene 33 años, ¿verdad? Y una hora después se dan cuenta de la metida de patas que han hecho, ¿verdad? Y en lugar de corregir inmediatamente, decir, esos votos deben darse por nulos y sumársele a Natalia, entran en un pleito que suspenden la sesión para el día siguiente, 2 de mayo, ¿verdad? Y el 2 de mayo, en teoría, igual debería haberse afirmado que los votos nulos de la sesión anterior debían sumarse. Entonces Antonio Álvarez de Santi tuerce brazos y todo para que se haga la segunda sesión como una sesión separada de la primera. Ya obviamente no se le puede dar continuidad al acto porque estaba suspendida, habían cerrado la sesión. Y ya habían logrado ahí algún acuerdo para que le dieran los votos a Natalia, ¿verdad? Y efectivamente en la segunda sesión del 2 de mayo gana Natalia. Pero el acto irregular está en que no se le reconoce eso en la primera votación, ¿verdad? Se va a la segunda votación para hacer eso. Pero lo más interesante es que en el ambiente de negociación que hay para la segunda votación, Antonio Álvarez propone que sea un candidato hombre del movimiento libertario sustituyendo a Natalia Díaz, que es del movimiento libertario, para que sea vicepresidente. Por supuesto que nadie acepta eso, todos iban por Natalia. Pero aquí entonces entra una cosa que me parece a mí evidencia una situación de Antonio que lo desdice del discurso que él tiene de equidad, de igualdad de las mujeres y de género y todo ese rollo que se maneja. Porque si hay un presidente legislativo, de acuerdo a lo que se acostumbra ahora, el vicepresidente debe ser una mujer. Claro. Y Antonio proponía un hombre. Estaba luchando contra las mujeres, contra el género, estaba desdiciéndose de su discurso político. Es decir, por metida de pata de la primera, que no le da los votos nulos a Natalia, y metida de pata en la segunda, cuando trata de torcer brazos para nombrar un hombre, eliminando una mujer. El rey está desnudo. ¿Ah? Sí, sí. No, pero ahora hay otra cosa de forma, que es simpático, esta carajada que pasa en política. El 5 de diciembre pasado, la Asamblea Legislativa toma un acuerdo. El acuerdo es, porque el directorio legislativo termina el 30 de abril, ¿verdad? Así es, de 1 de mayo a 30 de abril. Entonces, el 5 de diciembre se acuerda que el directorio que se preside la Asamblea Legislativa es un directorio provisional para esa sesión y se acuerda repetir al directorio existente. Entonces, lo que sucede el 1 de mayo es válido en el sentido de que sea Antonio Álvarez el que lo presida. Pero el acuerdo del 5 de diciembre, que es un acuerdo legislativo, dice solo sesión del 1 de mayo. Viene la sesión del 2 de mayo y la preside Antonio Álvarez, que ya no la podía presidir. Entonces se cometieron irregularidades legales de abogados que conocen eso, porque Antonio es un abogado. Bueno, un abogado ahora dice. Yo digo, honestamente, yo me quedé pensando, bueno, si Antonio Álvarez, candidato de Liberación, dirige de esa forma, actuando contra una votación donde debía trasladar otro contrincante, donde preside una sesión que ya no debía presidir legalmente, y si con esas ilegalidades tal, yo pienso que está mandando muy mal al país de quien puede llegar a dirigir los destinos del país. Y si además trató de meter un hombre para tener 2 hombres, presidente y vicepresidente, en lugar de un presidente y una mujer, doble mala señal. No, claro. Me parece a mí, no sé yo. No, eso es, a mí me parece que es evidente. Sin contar los otros escandalillos que hubo ahí. No, yo creo que el principal es que has destacado la incompetencia de Álvarez de Santi como presidente de la República. Yo creo que eso queda claro. Y claro que
En eso, lo obvio no define en política, ¿verdad? Igual habrá electores irracionales, incompetentes que voten por él. Pero lo que debería ocurrir en Liberación Nacional es un terremoto para cambiar ese candidato. Porque ya es suficiente para decirle al país, miren, nos equivocamos, un poco como lo que ahora hizo la mini fracción sobreviviente del Frente Amplio, lamentando lo que se hizo. Ahí quedaron, dos fracciones. Y ahí tengo que decir que ese grupo de Frente Amplio, 4 diputados que aparecieron en una imagen casi fúnebre, verdaderamente, sí, parece una vela, pidiendo perdón por el pecado que ellos no habían cometido. ¿Cómo que no? Bueno, ellos no, porque ellos son 4 claro, que votaron consecuentemente, pues son los que se están excusando, ¿verdad? Empezando por la presidenta del partido. Pero uno empieza a preguntarse, bueno, al principio yo me sentí muy indignado por todo eso, pero, sobre todo por la impresentabilidad del presidente de la Asamblea Legislativa. Fíjense ustedes imagínense que en un accidente de cualquier tipo se mueren el presidente y los 2 vicepresidentes del presidente de la República, es ese impresentable. Yo no sé si la gente vio el video que se ha publicado de él predicando. Ah, sí, claro. A un esquizofrénico como ese lo meten a un psiquiátrico en cualquier país del mundo. Pero bueno, que el Partido de Liberación Nacional, el Partido Socialdemócrata, entre comillas, ahora de Costa Rica, se juegue todo su prestigio para poner ese impresentable en la presidencia de la Asamblea Legislativa, es realmente, al principio lo deja uno inconsolable, ¿no? Después uno se da cuenta de lo cómico que es todo eso, porque yo empecé a repasar la fracción de Liberación Nacional y pensaba, pues si esta persona es inteligente, este ha sido magistrado, ¿cómo son capaces de hacer delante del país un acto tan vergonzoso como este? Y desde luego el Frente Amplio yo creo que quedó desmantelado para muchos años, porque ¿quién va a votar por los diputados del Frente Amplio después de que le puso en manos la suerte del país, en cierto modo, en manos de esos 5 irresponsables? Son 5 irresponsables que por un berrinche hicieron algo que debería avergonzar a la República entera. Entonces, cada uno por cogerlo por el lado humorístico, ¿qué va a hacer? Eso fue un conventillo, gente que uno creía que tenía un gran fuste intelectual, se presentaron como unos mediocres. Estaba yo recordando. Y eso que dijiste, es esa alianza tan extraña del Partido Liberación Nacional con una secta religiosa, que enfrenta al Partido Liberación Nacional a la sensibilidad religiosa de la mayoría de los costarricenses y de la propia institucionalidad de la Iglesia Católica en el país. Bueno, eso por un lado, Porque la Iglesia no se mete con candidatos propios, pero digamos, estoy seguro que la Iglesia no va a estar como muy contenta con eso que pasó ahí, es decir, es como una participación política descarada ya de grupos religiosos. No, y en el cual, vamos a ver, la formulación general es injusta en el sentido de que si vamos a permitir el fundamentalismo religioso practicado hasta el punto de convertirse en participación política específica, digamos, sí, claro, pues entonces deja a los católicos, a la Iglesia Católica en desventaja, porque sí, claro, presumiblemente, yo hacía una broma ayer, después de que apareció el video donde Álvarez de Santi dice repetidamente que el escogido, el ungido, no, escogido más bien, es su mano derecha. Entonces yo puse en Facebook que, bueno, que ahora los musulmanes de Costa Rica quieren saber quién es su mano izquierda.
A lo cual alguien me llamó expresamente para decirme, es que no, estás equivocado, Fernando, estás equivocado. Es que Álvarez Santi es zurdo. Entonces, claro, esa es la parte humorística, pero es muy triste. Es decir, esto no tiene... Después de esto uno dice, no, hay que olvidarse de este sistema, de este régimen. Estamos... Y para mí, y aquí y por ahí lo voy a decir con más énfasis en otros medios, lo que quedó retratado es la calidad de los legisladores, es decir, de la calidad de elementos que los partidos políticos llevan a la Asamblea Legislativa. Entonces, digo yo, ahora sí, a esos caballeros y a esas damas que andaban muy entusiastas tratando de convencerlo a uno de que había que propugnar por una constituyente, yo les digo con todo respeto una palabra que hay que usar poco: mírala. No se puede, porque lo que va a salir en una constituyente, de acuerdo con lo que el Tribunal de Elecciones dijo, va a ser algo parecido. Esa es la categoría de dirigente político que nos va a recetar una nueva constitución. No, ojalá que no. No. Entonces yo digo, yo no encendería un anafre, un fogón, en una covacha de madera. Eso es lo que tenemos. La democracia costarricense, después de esto, es una covacha de madera con un fogón encendido adentro. Y que me perdonen de ahí, uno no puede ser ingenuo. Esos 5 diputados del Frente Amplio hicieron lo que hicieron sabiendo lo que estaban haciendo. Por supuesto. Eso que no hagan con el cuento de que se confundieron. Chancletas o barba hicieron pensando que eso iba a ser el resultado. Desde el 2006 están en la Asamblea Legislativa, claro. Saben lo que es eso, manejan el reglamento, tienen asesores. Ha habido otras elecciones, sí, claro, de directorio, ¿verdad? Sí. Entonces, estaba viendo en un folletito que andaba yo entre manos en estos días ahí, de esos que leo unos ratos, de Émile Cioran, que habla de Francia. Él era joven cuando lo escribió y habla de Francia, lo bien que se puede escribir de Francia. Todos admiramos a Francia y también le checamos sus errores, y bueno, pues, pero él lo dice con el alma, porque quiere a Francia. Él emigró de Rumania a Francia como estudiante y ahí se quedó. Y se quedó por amor a mi país, por amor a Francia, de verdad. Si alguien hay franceses, fue francés o ese. Y entonces dice, habla de que Francia es un país, el país del equilibrio, comparándolo con otros de Europa en relación con sus expresiones culturales. Porque en Francia, si bien no es muy frecuente el genio, es difícil encontrar en un medio francés a alguien absolutamente imbécil. Entonces yo, qué tirada, yo hubiera querido decir eso de Costa Rica, pero después de ver esta Asamblea Legislativa haciendo lo que hizo ese día, no se puede comparar. Entonces hay una expresión, un parrafito de él que se podría aplicar a esta situación. Ser superficial con estilo es más difícil que ser profundo. En el primer caso hace falta mucha cultura, en el segundo un simple desequilibrio de las facultades. Sí, claro. y yo creo que en el caso nuestro es que no hay por dónde, porque cuando uno ve, yo estaba viendo ese video del presidente de nuestro primer poder predicando en una iglesia, y lo único que se me ocurría es que había que quitarle oír lo que decía, que sí, era sí, todo claro. basofia, pero, perdón, uno le quitaba el sonido y le ponía una cumbia y quedaba perfecto. Entonces es un bailarín de cumbia el que nombraron presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿cómo hacer? Así es. Y entonces hay que aceptarlo. Uno bueno, no pero el presidente saliente estuvo en uno de esos actos religiosos de la misma manera. Bueno, días antes. Eso lo supe tarde. Sí, porque hay fotos.
Yo conozco una foto en la que el alcalde de San José También. está orando profundamente, con una cosita azul en el cuello. Y hay en otra ocasión una foto donde está hasta con las manos levantadas. Sí. Sí. Yo tengo esas fotos de casualidad porque una señora que trabaja en mi casa asiste a ese culto y tomó las fotos, obviamente. Bueno, no, pero... Entonces me las pasaron a mí. No, yo no las pedí, las vi. Ahora, hay un caso muy particular que vos no mencionaste y que a mí me parece que tiene que ser mencionado. Otro que se buscó el entierro solo. ¿Cuál? El diputado Ortiz, precandidato de la Unidad Social Cristiana, que votó por ese... Diciendo que tenían afinidad. Bueno, entonces digo yo Sí, claro. que de Alajuela también me llaman, porque yo tengo corresponsales dispersos. Y me explican que, bueno, que ellos creían que los católicos de Alajuela iban a ir a votar en masa por Ortiz. Sí, claro. No, dice que ahora van a ir a votar con masilla para Ortiz. Sí, claro. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? Una prueba de que a este hombre le falta un poquito de caletre, como dicen por ahí, es que dio el voto y se jactaba de haber dado ese voto indefendible, siendo precandidato. Que Sí, claro. casi que a mí me dan ganas de ir a votar a la convención de la Unidad Social Cristiana para votar en contra de él. Y la verdad que después de eso, ahora sí creo lo que dicen algunos, que ese hombre lo único que sabe es de fútbol. Y sabía tanto cuando dirigía Claro. la liga. Bueno, no sé. No sé. Yo creo que la liga nunca ganó un campeonato con él, pero bueno, no importa. No era entrenador. No era entrenador. Bueno, digamos que ya uno se desahoga y se acabó, porque además otra cosa que yo pienso, esto pasará inadvertido en el mediano plazo. La gente lo va a olvidar. Creo que en ese estado nos encontramos, así que será una anécdota más. Ojalá que no lo olviden para que sepan por quién votar. Bueno, dicen que hay que aterrizar.